Señora Brisa de Angulo Lozada, vamos a comenzar por lo más reciente. ¿Qué piensa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso? Pues estoy muy contenta el ver que la Corte se ha pronunciado y ha reconocido los hechos que me sucedieron a mí y que suceden a los niños, niñas y adolescentes como actos inhumanos, crueles. Y tengo mucha esperanza por todos los nuevos estándares que ahora la Corte ha puesto para toda la región y que los gobiernos tienen que empezar a mover sus prácticas y sus leyes para poder estar en los estándares internacionales. Así que tengo mucha esperanza. Han pasado 21 años desde que su primo abusó sexualmente de usted y la violó en diversas ocasiones. Durante todo este tiempo, la justicia de Bolivia no pudo condenar al abusador y por eso usted recurrió a la Corte Interamericana. ¿Se sintió y se siente desamparada por la justicia de su país? Sí, no solamente por la justicia, toda mi exfamilia me dio la espalda, la justicia me dio la espalda, mi caso continúa abierto y continúa esperando a que se haga justicia contra mi agresor. Él es fugitivo, él está libre, caminando por las calles, trabajando en iglesias junto con jóvenes y niños. Entonces, mi caso sigue abierto en lo personal. Pero yo lo llevé a la Corte Interamericana para precisamente el gobierno pueda visibilizarse lo que el gobierno está haciendo y las fallas que está cometiendo contra la niñez. Usted se vio obligada en diversas ocasiones a relatar los pormenores del abuso y la sentencia dice que eso es contrario a la debida diligencia porque recordar lo sufrido hace revivir situaciones traumáticas. ¿Es ese su caso? Yo lo traigo a colación porque resulta que hay víctimas que aseguran que entre más hablan de su caso, más avanzan en superarlo. Sí, creo que es diferente. Cuando uno tiene la opción de contar su historia eh, por voluntad propia, es muy diferente a que cuando tú vas a un policía y te pide ayuda y dice, no, tiene que contarle a no sé quién y tiene, para que le cuentes. Por ejemplo, en mi caso, yo fui a la fiscal y yo le conté la historia y ella me dice, vuelve a contar, me hizo contar una y otra vez porque ella me decía, yo sé que estás mintiendo y tengo que encontrar dónde estás mintiendo. Entonces es muy diferente cuando uno tiene el poder en cómo yo cuento la historia, cuando lo cuento, a hacerles repetir la historia con un son de tú estás mintiendo y te voy a repetir. Cuando el control se le va y el control le pertenece al gobierno, decir cuántas veces te voy a hacer contar, es muy diferente cuando una como activista empieza a contar su historia. Esto es muy importante lo que usted acaba de decir, porque normalmente se considera que una de las disculpas favoritas del abusador es, bueno, es que ella me provocó, ella me anduvo buscando, ella se me ofreció. Pero usted dice ahora, mire, no, 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 no solo es el abusador, son las autoridades, son los otros. Todos tratan, digamos, de transformar a la víctima en culpable. Exacto. Especialmente si es adolescente. Hay una creencia que los adolescentes tienden a ser los que provocan y es precisamente es uno de los grandes puntos importantes que ha tocado la Corte Interamericana en situaciones de incesto. Casi en todo el mundo el incesto no es considerado como un delito y se pregunta si hubo o no hubo consentimiento y otras acciones, pero es importante que ahorita la Corte ha pedido que se haga una tipología diferente a la violación, la violación incestuosa, donde todo adulto tiene que respetar a las niñas y cualquier interacción sexual que tengan es automáticamente un crimen. A pesar de todo lo sucedido, del trauma, del dolor, usted creó un año más tarde de lo sucedido, es decir, a los 17 años de edad, el primer centro en Bolivia para la atención integral de niñas y niños sobrevivientes de abuso, denominado Una Brisa de Esperanza. Además, es abogada y es psicóloga infantil. Bueno, sobre lo que acabo de decir, dos aclaraciones. La primera, ¿cómo hizo para sobreponerse? Porque hay mujeres que nunca lo consiguen. Creo que eso es
Es un mito la creencia que uno puede superarlo completamente. Creo que es un trabajo que dura toda la vida y todavía yo sigo trabajando con diferentes traumas que me van a acompañar el resto de la vida y es un caminar, es un proceso, pero creo que acompañada de gente que cree en ti, de otras sobrevivientes, es el poder más fuerte. Cuando tú te puedes aliar con otras que han sufrido el trauma y juntas salir adelante, es una fuerza que te ayuda a ver que todo esto tiene un sentido y que tú puedes transformar para traer sanidad para otros. Me lo dijo al pasar, pero la segunda aclaración tiene que ver con eso que dijo. Pese a todo lo bueno que hizo y que hace, quedan entonces heridas todavía de lo sucedido. ¿Cuáles? Pues sí, por ejemplo, todavía tengo pesadillas que me despiertan en la noche, es que eso ocurre cuando uno menos piensa, o por ejemplo, el miedo que uno carga siempre con la gente. ¿Será que la persona que está delante mío me va a lastimar? O caminar en las calles y siempre estar mirando detrás, alguien va a venir. Son unos miedos que uno carga todo el tiempo en el proceso de confiar en otra persona. ¿Puedo confiar? ¿No puedo confiar? Siempre existe ese miedo. O, por ejemplo, con tus hijos, mis hijos. El miedo que alguien los vaya a lastimar, siempre pensando en lo peor. Entonces, es como que te ponen unos lentes que de ahora en adelante son, todo lo que veas es rosado y así vayas ganando control en muchas cosas, en otras cosas ya la forma en que tú ves el mundo nunca va a volver a ser como lo veías antes. Entonces creo que eso afecta en muchísimas situaciones laborales, de relaciones, de maternidad, etcétera. Y también en la parte fisiológica. Yo soy neuropsicóloga y he estudiado muchísimo el impacto del trauma en el cerebro y una de las cosas que el impacto hace es el sistema inmunológico. Víctimas de violencia sexual afecta la parte del cerebro que está encargada del sistema inmunológico. Entonces, una persona tiende a enfermarse más, ser más propensa a desarrollar asma, cánceres, diferentes cosas. Y es cierto, hay muchas situaciones médicas que yo sé que son a raíz de que mi cuerpo no tiene las defensas que debería tener porque ha sido afectada la parte del cerebro que está apoyando la parte del sistema inmunológico. En Bolivia se registraron 1.119 denuncias de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes en los primeros 8 meses del año 2021. Y otras encuestas aseguran que la violencia sexual en contra de niños y adolescentes aumentó en un 51% en el último tiempo. Es difícil ignorar la gravedad de la situación y seguramente la lista de lo que se necesita es muy larga. Pero señora Brisa, conformémonos aquí con las medidas esenciales que según usted deberían tomarse. Pues lo que dice la Corte, creo que uno de los primeros pasos es la certificación de personal. No cualquier persona puede manejar estos casos. Un cursito de 2 horas no va a ayudar a una persona, tiene que ser una certificación por una institución especializada en lo que es violencia sexual. Así que policías, fiscales, jueces que manejen casos de violencia sexual tienen que ser especializados. Otra de las grandes cosas es, tiene que haber protocolos. No, la gente puede no tratar como le dé la gana este caso, otro caso diferente, sino hay protocolos, se hace este protocolo y cualquier persona que rompa esos protocolos puede ser judicializada. Eso va a asegurar que todos los niños, niñas tengan un estándar máximo de calidad en el proceso de buscar la justicia. Creo que esas dos cosas son muy importantes y después los cambios en la reforma judicial, como lo dice la Corte Interamericana. No exageran los medios ni las activistas cuando aseguran que su caso es histórico. Primero porque es la primera vez que la Corte condena a un Estado por abuso sexual a una menor. Segundo porque usted le da voz y presencia a esas miles de voces y rostros abusados que permanecen en el anonimato, en la sombra. ¿Qué le dice a esas niñas abusadas que no se atreven a denunciar o que si lo hacen saben que van a ir descubriendo que la brisa de la esperanza demora tanto y tanto en llegar? Creo que es importante que sepan que
el, el vivir en silencio es muy, el romper el silencio es muy doloroso, pero el no romperlo es aún más doloroso, porque eso te va carcomiendo poco a poco y que yo les animo a todas las niñas, mamás, mujeres que han sufrido violencia sexual o que conocen que alguien ha sufrido violencia sexual, que rompan el silencio y van a encontrar personas en el proceso que les acompañen. Y, por ejemplo, en mi institución tenemos más de 2.200 casos de violencia sexual que manejamos y tenemos un 95% de sentencias condenatorias. O sea, hemos podido cambiar. Cuando nosotros empezamos era el 2% de sentencias condenatorias, ahora tenemos 95%, que es el más alto en todo el mundo. Entonces, creo que poco a poco se van cambiando la cultura se va cambiando, donde ahora sí escuchamos y creemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, hay esperanza y se va viendo que sí se puede conseguir justicia. Aunque yo no haya conseguido justicia, ya hemos conseguido justicia para más de 750 niños, niñas y adolescentes. Te dijo en un momento de nuestra conversación que mucha gente le dio la espalda, incluso miembros de su familia, Ujú. pero hay gente que seguramente tuvo una actitud totalmente distinta y que la apoyó y le dijo, mira, yo estoy junto a ti. Pues sí, mi papá, mi mamá, mis hermanos y hermanas estuvieron desde el primer momento a mi lado, pero de los 40 tíos y tías y todos los primos, abuelos, todos me dieron la espalda, incluso fueron al juicio a testificar en contra mío. Ninguna institución me dio una palabra de aliento, ninguna persona del gobierno me trató con calidez o con respeto. Y fue por eso que yo empecé la fundación. Dije, no puede ser que todos estos niños se sientan y reciban lo que yo hice, yo recibí. Entonces dije, voy a dedicar el resto del tiempo de mi vida a que otros niños puedan recibir lo que yo nunca recibí. Y eso está haciendo ahora. Eso estoy haciendo, sí. Y lo he hecho por los últimos 18 años. Muy buenos días, mi nombre es María del Carmen, tengo 23 años de edad. Yo soy víctima sobreviviente de violencia sexual infantil de mis 8 años hasta mis 10 años de edad. Mis agresores fueron los dos sobrinos de parte de la familia de mi papá. Nosotros en mi infancia vivíamos en casa de mi papá y ahí ocurrían los hechos, ya que me quedaba prácticamente sola porque mis papás trabajaban, mis hermanos estaban en el colegio. Bueno, pasando con el tiempo, a mis 16 años decidí romper el silencio porque ya no aguantaba más. Tenía bastantes pesadillas, no podía dormir, ya no comía, había adelgazado bastante, me empezaba a cortar y en un momento decidí contarle a mi mamá, justo en la hora de almuerzo. Mi mamá conoce el centro, se preocupó bastante, vino acá, le dijo a mi hermana, le contó a mi hermana mayor y yo no quería venir, ¿no? A un principio me rehusaba a venir. Me trajeron con mentiras. Mi hermana mayor confía mucho en ella y no quería recibir el apoyo, pero más que todo, sí llegué a romper el silencio, lo hice por mi hermanita. Mi hermanita es igual víctima de abuso sexual, para que la ayuden también. ¿Y son los mismos agresores con su hermanita? Exacto, pero con mi hermanita fue solo uno, solo fueron toques impúdicos. ¿Y cuántos años tenía ella? Mi hermanita unos 5 o 4 años de edad. Sí, ella igual rompe el silencio a sus 10 años, 8 años, si no recuerdo bien. En el colegio la llamaron a mi mamá, yo aún no le había dicho nada. Al año siguiente recién yo rompí el silencio. Recibimos nosotros el apoyo desde el 2016. Nos abrieron las puertas desde ese primer momento. Fue muy acogedor, tanto para mi hermanita como para mí. Creo que a la que le costó más hablar fue a mí, hacer una relación con la psicóloga. Tuve dos psicólogas acá y con la segunda recién llegué a tener empatía y fue a la que le conté todo. Empezó la denuncia prácticamente el 2017 y empezó el proceso. Fueron años de espera, cada vez se suspendían las audiencias, los juicios.
se suspendieron creo que 4 o 5 veces, no recuerdo bien. Se tenía que darse el 2019, luego el 2020, 2021 no se daba, suspendía uno por el COVID, porque los jueces estaban contagiados, o porque los abogados de la otra parte no asistían, o presentaban igualmente que estaban con COVID, o no estaban sus testigos y así que no se podía dar. Y hasta que sacaron fecha nuevamente para el año pasado, si no recuerdo fue en septiembre, octubre. Y bueno, yo tenía miedo que se vuelva a suspender, ¿no? El juicio duró una semana, fue una semana aterradora tanto como para mí, como para toda mi familia, bueno, mi mamá y mis hermanos, porque solo les tengo a ellos. El juicio duraba mediodía, unas 2, 3 horas, 4 horas, y era muy pesado para nosotros ver los resultados que llegaba a pasar. Por el tiempo que había pasado, creíamos que no íbamos a lograr nada, hasta que por el testimonio de mi hermanita, el mío, de mi mamá, las pruebas que hemos presentado, y se dio. Les dieron sentencia. Tengo tanto que agradecer al centro, que la verdad me acompañaron casi las 4 abogadas de acá, que pelearon hasta el final. Estuvieron las 4 toda esa semana en la audiencia conmigo, mi psicóloga, la trabajadora social. No me dejaron sola en ningún momento. Puedo decir que la verdad sí me ayudaron bastante a salir adelante, me dieron bastante apoyo. Yo creo que tal vez si mi psicóloga no hubiera estado ahí conmigo el día del juicio, al declarar, no sé, estaba totalmente mal, estaba alterada, nerviosa, triste. Ella me animó a seguir, y más allá de los resultados, igual puedo decir de Brisa, la verdad sí me ha ayudado bastante. De ella pude aprender que no importa cuánto esperar, puede pasar 2, 3 años que se siga suspendiendo, pero sé que al final tanta espera tiene su recompensa, a pesar de que haya salido o no salga sentencia. Yo ya estaba bien, ¿no? Porque ya me sentía plenamente sana, y había soltado todo eso, y había curado todas mis heridas, tanto como mi familia como yo. Y yo iba a empezar una nueva vida después del juicio, solo queríamos eso, que termine ahí. ¿Cuál fue la sentencia? Uno le dieron 10 años y al otro 5 años, sentencia condenatoria. Desde el día que terminó el juicio, ¿no? Era como que empezó una nueva vida para mi familia y para mí. Ya me sentía, no sé, de nuevo renacida, tenía tanta felicidad. Era como que wow, volví a despertar de toda esa pesadilla que viví. Acabamos de escuchar a la señora Brisa de Angulo Lozada y luego a la señora María del Carmen, una mujer abusada que recibió atención en la Fundación Una Brisa de Esperanza. Y ahora estamos con el señor Ramiro Orías, un abogado boliviano con más de 3 décadas de experiencia trabajando en programas de investigación, capacitación e incidencia pública en materias de acceso a la justicia, reforma penal, derechos humanos y derecho internacional. El señor Orías es oficial de programas senior de la Due Process of Law Foundation, cuyas siglas son DPLF, una organización civil regional de derechos humanos con sede en Washington que promueve reformas para un mejor acceso a la justicia y la independencia judicial. ¿Quién mejor que ustedes, señor Orías, para darnos una valoración de lo que muchísimos especialistas consideran que la sentencia de la Corte Penal Internacional se trata de un hecho histórico? ¿Usted comparte esa impresión? Definitivamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, marca un hito fundamental porque más allá de la gravedad del sufrimiento al que fue sometido Brisa, de las reparaciones individuales, hace una valoración del funcionamiento del sistema de administración de justicia en penal. La Corte estima que luego de 20 años de retardación de justicia,
de un trato discriminatorio, de una serie de obstáculos al acceso a la justicia que impidieron que Brisa reciba justicia, reciba reparación, que permitieron que por 2 décadas el autor de estos hechos siga en la impunidad. Toda esta lenidad, este funcionamiento, esta disfuncionalidad más bien de cómo se hace justicia en Bolivia, hace que este máximo tribunal internacional estime que el Estado boliviano se convirtió en un segundo agresor al cometer distintos actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional, los cuales pueden calificarse, tomando en cuenta el sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante. Y esto consideramos que es muy grave, pero que refleja el estado de la justicia boliviana cuando aborda casos de violación de derechos humanos tan graves como este, que además tendría que atender una situación especial de Brisa en ese momento por ser mujer y por ser adolescente principalmente. Bolivia está atravesando en estos instantes en que conversamos una crisis muy importante desde el punto de vista político y fundamentalmente social. Y hace no pocas horas atrás hubo en varias regiones del país cabildos abiertos en los que todos coincidieron en la necesidad de una reforma de la justicia. Si yo traigo a colación este tema, señor Orías, es porque lo que importa saber es que de darse una reforma judicial, es dable mantener esperanza para que realmente se lleven a la práctica con recursos y con especialización las recomendaciones de la Corte Interamericana de Justicia. Los cabildos cívicos que se dieron en la jornada de ayer en las 9 capitales del departamento, aunque fueron convocados por los organizadores como cabildos ciudadanos para la defensa de la democracia, se han convertido en unos cabildos por la justicia, ¿no? Evidentemente, en todos ellos ha habido el reclamo de que existe una reforma judicial, porque esa fue una de las promesas del presidente Luis Arce cuando asumió el mandato hace ya más de 2 años. Él promovió una idea de generar un proceso de reforma judicial para que la justicia recupere su condición de una justicia independiente y que no esté sometida al poder político. Esto además condice no solamente con las recomendaciones de la Corte Interamericana, sino también con las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en el país luego de los sucesos de octubre y noviembre del 2019, donde también hace una serie de recomendaciones de reformas estructurales que el país necesita en materia de administración de justicia y donde llama la atención la necesidad de mejorar el funcionamiento no solo de la justicia, sino también del Ministerio Público en su capacidad de realizar investigaciones penales auténticas y efectivas. Sin embargo, luego de 2 años, el país continúa arrastrando estas fallas que son estructurales del funcionamiento de la justicia. Existe un gran descontento ciudadano. Y aquí entonces uno tiene que preguntarse, no solamente es reformar, de hecho el Ministerio de Justicia estaba promoviendo 6 ejes de reforma, ¿no? Una, por ejemplo, es mejorar la capacitación, otra es mejorar los sistemas informáticos, comprar computadoras. Y aquí yo creo que tal vez inclusive la propia sentencia de la Corte queda corta ante las necesidades de reforma estructural y transformación de la justicia en Bolivia, porque al final la Corte recomienda que se establezcan protocolos específicos de atención a casos de violencia de niños, que se hagan programas de capacitación para jueces y fiscales, que se mejoren las pericias de los forenses. Y yo me pregunto si la transformación de la justicia que requiere el país se resuelve solo con protocolos y cursos o se requiere un proceso de saneamiento, de depuración de los funcionarios judiciales que actualmente hoy están integrando el sistema de justicia. Si le entiendo bien, aquí hay que ir mucho más lejos y hay que sanear el sistema de raíz. ¿Eso es lo que usted dice? Exactamente. Lamentablemente el país
desde la aprobación de la nueva Constitución, se ha ido dando un sistema de captura política de la institucionalidad judicial y hoy el país necesita reformar el sistema, como estamos eligiendo a los magistrados de las altas cortes. Usted debe saber, en Bolivia, la elección de las altas cortes se da por voto popular en una elección donde además la mayoría oficialista preselecciona a los candidatos. Y por lo tanto no existe un sistema meritocrático donde los mejores abogados sean finalmente los que resuelvan o los que puedan ser promovidos a estas posiciones en las máximas cortes del país. Y a partir de captura de la cúpula judicial se ha ido dando hacia abajo también un control político de las cortes departamentales o las cortes de apelaciones, de los tribunales, de las fiscalías. Y el país entonces en ese sentido requiere una transformación mucho más profunda.